Sí, nosotros lo que instalamos en el Congreso es una escuela itinerante de la cual se van a desarrollar actividades pedagógicas, educativas, culturales, pero que el objetivo es clarito y contundente, que es la defensa de la escuela pública. Y en el marco de la pelea general que estamos dando, que tiene que ver fundamentalmente la apertura de la paritaria a nivel nacional, los no techos a las paritarias provinciales, bueno, venimos desarrollando todo un montón de medidas de acción donde estuvieron todos los días de paro y como la lucha continúa, porque hasta ahora ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial ha dado respuesta a los reclamos de los docentes y de la escuela pública en general. Nosotros no queremos que esto quede solamente, de ninguna manera, en el marco solamente de la lucha salarial, que sí, por supuesto, la hacemos, sí, por supuesto, es un justo reclamo, pero tiene que ver mucho, pero muchísimo, con que tanto el Estado nacional, especialmente, como los estados provinciales, financien la educación pública. Este es el mismo sentido que tiene este abrazo que terminamos de hacer. En este caso, las escuelas de esta manzana. Hoy esto se está haciendo en muchísimas escuelas de la provincia de Buenos Aires, algunos a las 5 de la tarde, otros a las 7:30 de la mañana, otros como hicimos acá entre las 12 y la 1, pero todos en la misma dirección, es defender la escuela pública, que hoy sentimos que está profundamente atacada, porque se ha agredido a los docentes, se ha subestimado el trabajo docente, no se responde al reclamo salarial, no se responde violando la ley a la apertura de la paritaria nacional. Así que bueno, estas son otra modalidad y otras formas de pelea, en esta pelea que no vamos a dejar de hacer, que es la defensa de la escuela pública y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. ¿Usted cree que en esta lucha que se venía dando había una especie de bajón de fuerza desde los docentes, de toda la fuerza que estaban haciendo, y la represión es como que puso un límite a todo esto y una vuelta a la lucha? Sí, en parte es cierto lo que vos decís, en que la represión es inadmisible, de ningún punto de vista se puede admitir lo que pasó el domingo a la noche. Era en el espacio público, estaba la autorización, no cortamos ninguna calle y de hecho nosotros nos retiramos ante la embestida de represión, nosotros nos retiramos. Bueno, producto creo que de esa pelea hoy se logró la apertura de ese lugar emblemático que va a ser para sostener los debates. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos consultado a alrededor de 100.000 afiliados en toda la provincia y lo que ha resultado es que los docentes volvemos a reencontrarnos con nuestros alumnos, con los padres de nuestros alumnos, seguimos la pelea, esto está absolutamente claro y por eso estamos haciendo todas estas actividades. En medio de esas acciones podemos volver a replantearnos algún paro, por ejemplo, el paro de ayer a nivel nacional de la CETERA no estaba en el programa, pero fue una respuesta que teníamos que dar ante las medidas de represión. Y de hecho se mostró que el paro tuvo una adhesión muy mayoritaria en todo el país, porque eso es inadmisible, es pasar el límite de lo que uno puede llegar a considerar, digamos, como posible o no posible. Y para terminar también, vemos que en esta ocasión se están sumando más alumnos, más padres. Es como que hay una comprensión que no solamente la paritaria de los docentes es algo que repercute en los docentes, sino que en todos los trabajadores. Repercute en todos los trabajadores, repercute con nuestros alumnos, repercute con las familias. Si el Estado Nacional no subvenciona la educación pública va a continuar cada vez en un mayor deterioro. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, no son cosas nuevas que aparecieron ahora, pero sí son cosas que se agravan. A ver, si el Estado Nacional no financia la educación pública y esto se lo entrega a las provincias,
Si el gobierno de la provincia de Buenos Aires en su presupuesto recortó el 3,2% para la educación en el presupuesto que se aprobó al cierre del año 2016, es evidente que se le está sacando dinero a la escuela pública y nosotros estamos diciendo con toda la voz que tenemos que la escuela pública necesita más inversión educativa, no sacarle inversión. Frente al escenario que viene atravesando la docencia con un conflicto durísimo, y la respuesta represiva por parte del gobierno, lejos de llegar a un acuerdo salarial, también consideramos que estamos defendiendo la educación pública, porque no solamente pedimos los salarios, incremento del salario, sino también peleamos por el presupuesto educativo para tener una escuela pública, gratuita y de calidad. Y en esto de si ganan los docentes, ganamos todos, creo que también es un mensaje, no solo a los docentes, sino a todo el pueblo trabajador, porque al instalar un techo del 19%, el mensaje del gobierno es: ningún trabajador ganará más que eso. Es un avance complicado, es un ajuste brutal que viene... solo puede garantizarse con la represión. El domingo, con la instalación, con el intento de instalar la escuela itinerante frente al Congreso. La lucha todavía no terminó, más allá de los medios que están tratando de instalar que hemos vuelto y que el gobierno ha triunfado, los docentes seguimos de pie y seguimos exigiendo asambleas en las escuelas, asambleas distritales de todo el frente gremial, unir las luchas de todo el país. Hay 18 provincias que están atravesando el mismo conflicto y la única manera de poder golpear duro y de torcerle el brazo al gobierno es uniendo justamente las luchas de todos los trabajadores. Estamos viendo que hay una conciencia un poco más general de que la paritaria docente, que ha comenzado, yo diría, del año pasado, creo que en agosto, y que aún hoy todavía no se puede finalizar, se cree que ese techo en realidad lo que consigue es un techo para todo el resto de los trabajadores, ¿no? Viendo que el resto de los trabajadores ha comenzado con unos despidos desde este nuevo gobierno, desde los estatales, siguiendo por la caída del consumo, siguiendo por la caída de la industria, la caída de la construcción, las tarifas y bueno, y un montón de etcéteras más, ¿no? Hay una conciencia, según tu opinión, de que en realidad vienen por ellos o en realidad está todo entrelazado bajo una misma ideología de este gobierno. Y es un plan. Es un plan que vinieron a cumplir y lo están haciendo. Ahora, por eso decimos, frente a ese plan, ¿cuál es el plan de los trabajadores? No llegaron las inversiones que se esperaban, hay una convulsión a nivel internacional, un repliegue de la economía, el ajuste se iba a aplicar de una manera u otra, con un signo político u otro. ¿Sospechan algún plan o alguna ideología política que no le interese la educación pública, sin más? Mirá, nosotros vivimos esta situación, la vivimos en la década del 90, la vivimos primero con la dictadura militar que se desfinanció la educación, la vivimos en la década del 90 cuando se transfirieron todas las escuelas, se terminaron de transferir todas las escuelas. Y hay que decirlo también con todas las letras. Estas son exigencias de organismos internacionales que consideran que hay que achicar el gasto del Estado y en ese achique entra la escuela pública, entra la salud pública y entra todo lo que tenga que ver con las políticas públicas a favor de la mayoría del pueblo y a favor de la mayoría de los trabajadores. Me parece que estamos en ese marco y en ese contexto. Están llevando a cabo el plan por el que ganaron y vinieron, y no solo están mirando hacia arriba, o sea, las inversiones y el capital internacional, sino que están mirando hacia abajo cómo ejecutarlo. Y frente a eso tenemos que idear nuestro propio plan, que es fundamental unir todas las luchas, por eso decimos que no es un ataque solo a la docencia, sino a todo el pueblo trabajador,
y que en definitiva quienes sostenemos la producción, quienes sostenemos que todo funcione, somos los trabajadores. Un poco para tener dimensión de la fuerza que sí tenemos. Hay una perspectiva de que esto nos pasa y de que quien tiene la culpa solamente es quien gobierna, ¿no? Hay una necesidad global de que Argentina exprima un poco más a los trabajadores o se exprima un poco más de la ganancia. Sí, siempre hay un margen más, siempre hay un margen más de opresión, que tiene que ver con las crisis capitalistas. ¿Quiénes pagan las crisis capitalistas? Generalmente los trabajadores. ¿Y quiénes generan las crisis capitalistas? Justamente las grandes empresas. Y los gobiernos que de alguna manera garantizan sus ganancias. Lo que puedo decir es que nuestra vida vale más que su ganancia. Y frente a un escenario que no solamente se da a nivel nacional, en el plano internacional, con un desajuste de la economía, donde hay una crisis generalizada, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es un periodo de transición donde la clase obrera puede tomar lecciones, porque si algo hemos aprendido es que la lucha nos ha llevado a conquistas. También es un escenario en donde se abre un nuevo horizonte, donde la clase obrera puede retomar las tradiciones y pensar nuevas acciones para avanzar, para no morir.